Soy Belén Igual Díaz Terán, especialista en medicina familiar y comunitaria, especialista en hidrología médica, he trabajado en balnearios y médica naturista sobre todo, que es mi verdadera vocación. Estoy bastante ligada al mundo de la maternidad, de la crianza, porque he estado trabajando bastantes años, 7 u 8 años, asistiendo partos y también mucho más tiempo con el Grupo Génesis de Madrid. Y también soy miembro muy activo en la Liga para la Libertad de Vacunación, pues reseñando casos de efectos secundarios, estudiando, divulgando e investigando todo ese mundo. Y últimamente pues lidero o impulso un proyecto que se llama Fruta Madura en Cáceres, en la comarca de La Vera, en la que empecé como una casa de reposo más tradicional con ayunos y eso, y luego he ido aumentando un poco todo ese potencial a otras áreas de las cuales prefiero hablar primero de lo que voy a hablar, de Eduardo, ¿no? Porque está ligado a eso también, de los aspectos espirituales en la medicina naturista, un poco haciendo la introducción del... No sé si ponerme allí, voy a ver dónde estoy más cómoda. ¿Vale? Bueno, creo que aquí de pie, como me gusta mucho moverme. Bien, vale, entonces voy a poner unas fotos, Leo, espero que mi ponencia sea bastante relajante porque voy a poner fotos y luego hablar, ¿no? Entonces, vamos a ver, me pidieron cuando me propusieron hablar, que hablara del doctor Eduardo Alfonso, que tuve una relación bastante estrecha con él, no solo como discípula, sino también sobre todo como amiga, y fue un gran maestro para mí. Y entonces, pues estoy muy agradecida, que me complace mucho precisamente hablar de él aquí, ahora que se ha dado esta circunstancia que ha propiciado mucho a Ángel, y que estoy muy agradecida a todos los que han organizado este congreso, porque nos hemos juntado otra vez las viejas glorias del naturismo aquí y nos trae muchos recuerdos todo esto, y precisamente hablar del doctor Eduardo Alfonso, ¿no? Bueno, a ver, la charla, pues voy a hablar primero un poco de experiencia con él y después pondré algunas imágenes de lo que es mi actual actividad en el campo. Bien, pues aquí estas fotos os resultarán familiares. No voy a hablar de las fotos, voy a hablar más bien de mi impresión, de mis impresiones al respecto, ¿no? Entonces relato un poco cómo lo conocí a Eduardo, ¿no? En el año 85 fue la primera vez que yo asistí a una reunión de médicos naturistas en la asociación y lo conocí, me pareció un hombre muy pintoresco, muy filosófico, me gustaba, ¿no? Y después fue cuando ya más establecí relación con él en el año 86. Bueno, mi vida entonces cambió porque tuve unos sucesos familiares bastante trágicos. Entonces me acuerdo que fue en San Sebastián una ponencia que hablaba de la muerte. Y aquí me dejó ahí diciendo, tengo que conocerle más, ¿no? Entonces contacté con él y hubo pues ese un poco feeling, ¿no? Que enseguida nos hicimos amigos y era como si me hubiera adoptado como hija, porque realmente yo aprendí mucho de la medicina naturista también con él, pero sobre todo os podréis creer que los libros que me daba a leer eran libros un poco filosóficos, ¿no? Como El hombre y Dios de Zubiri, Javier Zubiri, también sobre la amistad de Laín Entralgo. Entonces era toda una relación, aparte de la profesionalidad, también estaba todo ese mundo, ¿no? Entonces es un hombre súper especial, polifacético, humanista, músico, un gran artista, y algo que me atraía mucho, que
era esa relación suya con el mundo sutil, ¿no? Filosófico, teósofo, ¿no? Entonces, de él aprendí el sentimiento religioso de la vida, o sea, el sentimiento o sentido religioso de la vida, entendiendo religioso como religare, como aquello que trasciende y no se ve. Bueno, tal vez voy a presentar aquí aspectos de él que a lo mejor vosotros no conocéis, pero eso fue lo que más a mí me impactó, ¿no? Entonces, para mí es... hablamos ahora de la medicina holística, que antes no se hablaba tanto de la medicina holística, pero yo creo que él practicaba esa medicina holística en la que aúna cuerpo, mente y espíritu, y la mente es como mediadora entre el cuerpo y el espíritu. Entonces, utilizaba diferentes herramientas, ¿no? La higiene física, mental y emocional y espiritual. Entonces, la higiene mental y emocional consistía sobre todo en el optimismo, que lo practicaba a ultranza, y el humor. El humor era algo para él terapéutico. Entonces, esto sabemos mucho los que estábamos allí con él. Luego contaré anécdotas, ¿no? Y bueno, su quehacer médico estaba teñido de este sentimiento, este sentimiento religario o religioso. Es difícil de explicar, pero voy a explicarlo también luego con un caso práctico, ¿no? Hacía las cosas todo lo mejor que sabía y poniendo toda la atención. Y no dudaba de su ojo clínico, tenía un gran ojo clínico. A mí me impresionó muchísimo, ¿no? Eso, ¿no? Porque él hacía las cosas de esa manera, completamente en atención plena y haciendo lo mejor que podía, y luego ya lo dejaba en manos de la vida, en manos... Entonces, sabía que la salud, la enfermedad y la muerte tienen que ver con cosas trascendentes, más allá de nuestro quehacer como médico, que tiene que ser lo mejor que podamos, ser lo más excelentes que podamos, ¿no? Pero más allá de eso había otras cosas que ya no están en nuestra mano, ¿no? Y eso siempre a mí ese mundo me atrae mucho, de conocer todos esos factores o saber estar tranquilamente en sencillez con ellos, ¿no? Y esos factores están más allá de nuestra comprensión intelectual. Por eso, en las cosas que hacemos de buena fe y con atención plena, no hay error, sea el resultado que sea, aunque sea incluso la propia muerte, que como ha hablado Javier Uriarte, es una forma más de la vida, ¿no? Voy a coger un poquito de agua. No, esta misma. Bueno. Entonces, para ilustrar esto que estoy diciendo, porque no sé si se me entiende bien, vino una vez una señora que luego conocí yo más a fondo, porque cuando murió Eduardo se quedó conmigo, yo como médico, ¿no? Que vino con un diagnóstico, le habían hecho una punción sencilla, carcinoma infiltrante del mama, grado 4. Entonces, Eduardo, la anamnesis, bueno, en la consulta él utilizaba, miraba el iris, aparte de la anamnesis, la mano, la quirología. Entonces le hace las cosas, le toca, señora, usted esto no se lo toque, no tiene que hacerse más cosas. Yo quedaba perpleja, ¿no? Y bueno, indagar sobre su vida, una vida estresante, una vida, pues eso, en la ciudad, con muchas preocupaciones, con mucha... Y la dieta, pues comiendo de todo. Y... Entonces le puso la dieta vegetariana y irse a vivir al campo, que ya tenía una finca. Bueno, pues de esto fue, no me acuerdo qué año, pero pasaron 5 años, luego ya Eduardo murió, 5 o 6 años, y esta señora ha vivido, o sea, le fue creciendo un poco. A mí a los 10 años así me llamó porque le dolía la cabeza. O sea, porque ya luego dejamos de vernos porque ella hizo su vida. Luego le creció y ya me llamó para decir que se iba a operar, que le molestaba cuando se duchaba, tal. Le llamaron para operarse urgentísimo. Cuando vieron eso allí, dijeron, ¿esto qué es una barbaridad? No, espérese que yo voy primero a hacer mis planes, tengo que irme con mis hijos de... O sea, ella era dueña perfectamente de su salud. Tengo que irme con mis hijos de vacaciones, a la vuelta me voy a operar.
Hasta lo que yo sé, la señora sigue perfectamente después de todos esos años. Como esos habrá otros casos, ¿no? Pero ese es el que más me llamó la atención, en el cual yo vi que él había hecho todo y yo decía, pero Eduardo, sí, sí, es así, Belén. O sea, no. Otra cosa importante es que no dudaba, no dudaba. O sea, él hacía las cosas lo mejor que sabía y no dudaba. Y a mí eso me impresionaba y me admiraba un montón. Claro, porque realmente yo estaba llena de dudas, ¿no? Saliendo de la residencia de medicina de familia, pensando que no tenía ya, porque claro, la medicina tal como se hace en los hospitales, tan deshumanizada y tantos fármacos, me parecía que no era eso lo que yo había pensado de la medicina. Entonces, luego, yo ya había probado la medicina naturista en mí misma y me había ido genial, pero decía, bueno, pues entonces aprendí toda esa seguridad, todo ese concepto de humildad también, de un poco de decir, hacemos lo que podemos, estamos en manos de Dios. En el fondo, él creía en Dios, era creyente, oraba. Bueno, todo eso es a mí lo que más me... Luego, pues nada, su imagen tan entrañable, tan cariñoso, tan cercano, una persona tan sabia, tan cercano y sobre todo su sentido del humor, y siempre estaba contento, siempre agradecido y contento, aun cuando tuvo algunas cosas en su vida que fueron muy dolorosas para él, como la muerte de su hijo Héctor, que por cierto nació el 5 de enero como yo. Creo que a él le gustaba también saber eso, ¿no? Bueno, y en cuanto a lo que utilizaba en la consulta, utilizaba la dieta vegetariana siempre, porque, a ver, para él la dieta vegetariana era buena para todo el mundo, por motivos de salud, pero no solo por motivos de salud, sobre todo por motivos animalistas, porque cuando llegó ese señor a preguntarle que qué tal le sentaría si tomaba una merluza, un señor que le había puesto un tratamiento, él dijo, bueno, a usted puede ser que no le siente tan mal, pero ya la merluza. O sea, que tenía esas... Claro, entonces también había otra frase que me encantaba, ¿no?, de él, y yo la he comprobado luego, esa frase, ¿no? Decía, los animales que viven con las personas se contagian de humanidad. Él lo decía por su monita, la Mica, que vivía con él, que dormía juntos. Entonces, yo eso lo he constatado con mis burritos. Tengo, donde yo estoy haciendo ese proyecto de convivencia y salud, tengo 2 burros maravillosos que voy viendo esa capacidad sanadora que tiene la relación humana, no solo entre personas, sino con los animales, que es directa. Ellos captan perfectamente nuestros sentimientos y responden a esos sentimientos, ¿no? Bueno, y ¿qué más cosas? Bueno, yo le acompañaba con su bastón de Ogracia, se llamaba. Su amigo que había llegado hasta los 100 años le había regalado un bastón de Ogracia. Y entonces íbamos a las charlas del Ateneo, a las charlas de la Peña Vegetariana. Esto es también de cuando hicimos el homenaje. Estoy muy contenta de poner hoy aquí estas fotos porque por fin hemos podido poner unas fotos de aquel entonces bonitas, ¿no? Entonces, y había, especialmente le gustaba hablar sobre un libro que me regaló después, que ha llegado, que la tengo, que se llama La medicina de las pasiones. Y era como todo, o sea, es de un médico que se llama doctor Descouret, es francés, y dio alguna charla en la Peña Vegetariana y en otros sitios sobre eso, ¿no? Sobre cómo las emociones incidían en la salud, qué son las virtudes, las 4 virtudes, justicia, prudencia, fortaleza y templanza, lo que era todo aquello, él se deleitaba explicándolo de una forma súper interesante. Luego tenía otros detalles que me encantaban también. O sea, lo que ha contado ya Pere del chiste al final de la comida, para hacer masaje en el estómago y que hiciéramos mejor la digestión. Y a pesar, le gustaba el postre, a pesar de que se decía, no me acuerdo si fue Nicolás Capo, tiene un libro que se llama El postre mata. Yo creo que Eduardo tenía también esa capacidad de flexibilidad, de relativizar un poco, o sea, no era rígido en las cosas, sí en cosas, o sea, no era rígido
sí en cosas como la dieta vegetariana, pues sí era profundamente vegetariano, pero me acuerdo que, por ejemplo, va una persona a su consulta que el fumar le parecía, no, pero se fuma un cigarrillo, esto es una foto muy entrañable, se fuma un cigarrillo todos los días porque, para ir al cuarto de baño, o sea, era siempre flexible en las cosas, ¿no? Porque comprendía que las cosas no son tan ni blanco ni negro, ¿no? Otro aspecto importante era el de cobrar. A mí me preguntaba, bueno, ¿y cuánto cobras, Belén? Bueno, yo le decía lo que cobro. No tienes que cobrar caro. Yo no cobraba caro, pero él insistía, no más de 3.000 pesetas. Es lo que cobraba él. O sea que fíjate tú, pues, aquello, pues, él murió en el 91, sería un poco más pronto, ¿no? Bueno, era también montañero, amigo de curanderos y naturópatas. Me acuerdo en aquel entonces con Silverio Palazos que emprendía una lucha bastante intensa contra los curanderos y él pues había sido amigo y había aprendido de Bander, de algunos, que era interesante, ¿no? Entonces, ¿qué más cosas? Pues, bueno, también murió de una forma muy original. Me apetece también relatarlo, ¿no? Esa vez, ese año del 91, unos meses antes, había ido a Buenos Aires. No tenía muchas ganas de ir, tal vez podía presentir lo que le podía. No sé, no tenía muchas ganas de ir. Y se rompió la cadera, se cayó, estuvo toda la noche con la cadera rota y por la mañana le dijo a mi mamá, pues creo que me he roto la cadera, porque me duele, o sea, fue... Y bueno, pues le operaron, pero bueno, aquello... Él decía, 3 cosas matan al viejo. Cadera, las 3 Cs que matan al viejo. Cadera, cagadera y casamiento. Claro, casamiento. Entonces, me llamó mi mamá, oye Belén, que quiere Eduardo que vengas a recogernos al aeropuerto. Viene malito, me explicó lo que pasaba, ¿no? Luego yo entendí por qué él quería que fuera yo al aeropuerto, otra persona que no fuera médico, ¿no? Yo por ser médico y porque tenían esa confianza de poderme llamar, y realmente es que él murió en el cielo entre Buenos Aires, ya cuando misma le dijo, Eduardo, atravesamos Madrid, estamos volando por encima de Madrid, y él en ese momento murió. Entonces yo estaba en Barajas y me empezaron a llamar por los altavoces, doctora Belén igual, y bueno, pues fue muy intenso para mí, muy fuerte, ¿no? Le hice, claro, él tenía sus creencias teosóficas y muy importantes, que no se debía tocar el cuerpo hasta 3 años, 3 días después. Entonces eso, claro, no hubiera sido horrible para él hacerse la autopsia. Entonces yo firmé el certificado de defunción y impedimos que le hicieran la autopsia. Entonces, bueno, pues, no sé, si, puede ser que se me ocurra alguna cosa más, pero, en fin, el resumen que yo hago de él y como perfil humano era profundamente espiritual. Él hacía todas las noches una retrospectiva de los pacientes, de lo que había hecho mal y lo bien, y poco a poco iba perfeccionando su alma. Y de alguna manera también oraba o pedía por las personas que veía que estaban sufriendo mucho, ¿no? Entonces era profundamente espiritual y al mismo tiempo muy disfrutador de la vida y dando lo mejor de sí, divertido, humorista. El buen humor era como la higiene de la mente, el buen humor. Veía mucho mejor ser optimista, porque realmente ser optimista no pierdes nada, porque imaginándote lo mejor, pues a lo mejor sale algo parecido, pero como realmente, si tú piensas siempre en negativo, lo más seguro es que vayas atrayendo esos sucesos en tu vida, porque en realidad la vida y todo aquello que no comprendemos obra a través nuestro, ¿no? Es a través nuestro de lo que obra, y si tenemos nuestra mente alineada con lo negativo, vamos hacia lo negativo. Y además, eso escribió en la cárcel, ¿no? Que era muy importante ser optimista porque era más realista.
porque realmente el que es optimista y piensa que al día siguiente se va a salir, está en lo cierto, porque llega un día que se sale, pero el que piensa que nunca sale no es realista, porque no se cumple nunca, ¿no? Porque algún día sale. Entonces, era su forma, ¿no? Entonces, resumen de su perfil para mí es siempre agradecido, de buen humor y en busca de la verdad, el bien y la belleza. Como él escribe en sus memorias, la autenticidad, era auténtico. No era una persona de segunda mano, que es en el fondo lo que... Él tenía siempre la sensación de tener su lugar en el mundo y estar haciendo la labor que la vida le había encomendado. Y eso a mí me parece un factor de salud importantísimo. ¿Vale? Entonces voy a leer un verso para finalizar con él, porque ya está lo mío, así que no me he dado cuenta porque me ha pasado el tiempo. Voy a escribir, o sea, a relatar, a recitar un verso que le escribió el doctor Torres Oliveros, creo que es en el libro de mis recuerdos, no me acuerdo si es en el de la masonería o en mis recuerdos, y dice: tu frente es como un arco tendido al infinito, por el cual se desliza sutil el pensamiento. Tu gesto es de una estatua cincelada en granito, de aquellos pensadores que dio el Renacimiento. Por tu sangre circulan inquietudes de artista, como un sueño orquestal de la naturaleza. Por el cuerpo te hiciste ferviente naturista. Por el alma has logrado la más pura belleza. Más que pintor y músico, más que teósofo y sabio, mucho más que esas charlas que brotan de tu labio y que a todos producen sincera admiración, hay que buscar la senda de ese oculto secreto que guardas en tu pecho, como un fiel amuleto, y aspirar el perfume que da tu corazón. Muy bonito. Gracias. Gracias a él, porque es el que inspiró todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Ahora voy a hablar un poco de cómo todo eso ha calado en mí tan profundamente, ¿no? Estas son fotos del proyecto que llevo ahora yo entre manos, que se llama Fruta Madura, en las cuales hemos hecho muchos encuentros, convivencias, y empecé de una forma más clásica, ¿no? Como una casa de reposo, con los ayunos, tal. Y luego he ido añadiendo algo que a mí me parece muy importante, porque todo eso que he explicado de Eduardo ha calado muy profundamente en mí, y de esa forma holística de contemplar al ser humano, y siempre me ha interesado muchísimo cómo inciden los aspectos emocionales, energéticos y espirituales en nosotros y en nuestra salud, ¿no? Entonces, me parece que cuando vamos trabajando todos esos aspectos y cuando conseguimos, de alguna manera, enfocar o encauzar esos aspectos en nuestra vida, por ejemplo, el sentido de vida, ¿no? Lo que hemos venido a hacer aquí. Pues eso me encanta trabajarlo con las personas que vienen, y para ello no hay que hacer grandes sentencias, simplemente dejar hablar, porque eso se deja traducir muy pronto, ¿no? O muy tarde, tarda un tiempo, pero no pasa nada. A veces es haciendo una pregunta, y entonces ves cómo está la persona colocada en la vida, porque realmente yo me he dado cuenta, hay algunas observaciones que he hecho por mí misma, que sobre los 60, 60 y tantos años, como que la vida te pide estar ya en tu sentido de vida, y que si no, de alguna manera, puedes enfermar o un poco complicarse la vida mucho, ¿no? Entonces, todo eso me parece que impulsa de una forma muy poderosa la fuerza curativa del organismo. La fuerza curativa del organismo, que ya solo con ir a la naturaleza, con ponerte a pisar la tierra descalzo, con quitar los fármacos que sobran, ya se impulsa ya sola. Pero si es acompañado de toda esa fuerza espiritual, el efecto es impresionante, ¿no? El efecto es impresionante. Y cuando se ponen esas cosas en marcha, aún antes de hacer el tratamiento, los pacientes dicen: Belén, ya me encuentro mucho mejor. Y es porque realmente han aunado en sí todo aquello, ¿no? La salud física, la salud emocional, energética y espiritual, que es tan importante.
¿no? Entonces, todo eso potencia el sistema inmunológico, que es, para mí, el inmunológico es el sustrato físico de las ganas de vivir, ¿no? O sea, es realmente eso que nos impulsa a estar arraigados a la vida. Lo mismo que la vis natura meditatis es la fuerza de vida, es la fuerza vital, es la fuerza que inspira y consolida la vida, que le da fuerza, que... Queda un poco más de 4 minutos. 4 minutos. 4 y pico. Bueno, pues este sitio tan bello es el espacio que llaman Fruta Madura, en el cual solo el contacto con la naturaleza ya mejora muchísimo la dieta naturista, lo que es la rutina naturista, que claro, me dice, ¿qué cosas de estas han quedado en mi práctica, no? Pues claro, yo les receto a los pacientes muchas veces que por la mañana vean amanecer, con una intención, aunando mente y corazón, una intención y con esa conexión con el sol. Y eso lo utilizo mucho. Entonces algunas veces se quedaban extrañados, pero yo ahora veo que da tan buen resultado que lo utilizo como quien receta también la fitoterapia o quien receta la hidroterapia, con la misma confianza, ¿no? O más. Luego utilizo también algo que estoy muy agradecida al doctor Escudero, Ángel Escudero, que también me enseñó directamente el ejercicio de ponerse en respuesta biológica positiva, que es potenciando el sistema parasimpático. Nosotros vivimos normalmente en esta sociedad en sistema alerta o simpaticotonía. Entonces, él enseña mediante una práctica muy sencilla a estimular el nervio vago, que se pongan en marcha toda esa secreción de hormonas que producen bienestar y salud en el cuerpo, y simplemente con la respiración estimulando el nervio vago, y entonces eso aclara la mente y repara el cuerpo. Es muy potente, muy potente. Y bueno, otra cosa que hacemos allí, o que yo pongo en marcha, es aprovechar la capacidad sanadora que tiene la relación humana. Para eso necesito 2 minutos para hablar de otra persona que ha sido muy importante para mí al leer sus libros, que es Simone Weil. No tiene nada que ver con la medicina, es una filósofa que fue muy consecuente con ella misma, muy luchadora en el sentido de ser muy exhaustiva con las cosas, también muy religiosa, y hablaba que los sentimientos personales desempeñan en los grandes acontecimientos del mundo un papel que nunca se vislumbra en toda su extensión. Que haya o no amistad entre dos personas o entre dos medios sociales puede resultar decisivo en ciertos casos para el destino del género humano. Entonces eso siempre me ha... Y luego otra frase suya que es muy importante es que ¿qué hacer con lo imposible? Por ejemplo, que nos proponemos, yo qué sé, pues iniciar un sistema social que sea mucho más justo, que sea mucho mejor, ¿no? Por ejemplo. Ella dice, no hay que preguntarse nunca si es posible o no, pues la respuesta siempre será negativa, o si somos capaces de hacerlo. Hay que concebir esa acción de un modo perfectamente claro, contemplarla prolongada y frecuentemente, hundirla para siempre en aquel lugar del alma donde nacen y arraigan los pensamientos, y tenerla presente en todas las decisiones. Los resultados entonces, aunque imperfectos, serán buenos. Bueno, entonces, un poco al hilo de ese optimismo o idealismo ese optimismo que tenía Eduardo, ¿no? Que de alguna manera yo también, y me dicen, no eres realista, pero yo creo que sí que soy realista, que esto está en nuestra capacidad. Entonces, curiosamente no tiendo mucho un poco a ese mundo filosófico. He tenido 3 maestros en mi vida, que mi padre primero, que era un hombre pues
un poco complicado mentalmente, diría yo, o con ciertos problemas, ¿no? Pero que, sin embargo, a mí a los 14 años me dio a leer La urdimbre afectiva de Ross Carballo, las obras completas de Freud. Era un médico frustrado. Entonces, íbamos juntos a conferencias de endocrinología, de la inmunología. O sea, él era... Luego, Eduardo Alfonso y después Agustín García Calvo, una persona interesantísima, de la que tuve el honor y el placer de ser médica suya en los últimos momentos, y que era una persona que aunaba esa sabiduría, esa inteligencia especial, ¿no? Sabía tantos idiomas. Las últimas noches antes de morir estaba intentando... Los sueños eran de ir traduciendo una cosa en 3 idiomas a la vez. Bueno, pues una mente prodigiosa y luego una inocencia y una humanidad también increíbles, ¿no? Que cuando le expliqué lo de la respuesta biológica del doctor Escudero, ay, Belén, ¿esto? De la saliva y esto, pero esto nunca lo había. O sea, alguien muy especial también. Entonces, yo estoy muy agradecida y estoy empezando, aunque sea ya mayor, este mundo de por fin haber llegado a casa con todo este mundo espiritual, incluso religioso, ¿por qué no? No lo voy a... Soy religiosa en el sentido como Eduardo, religare, ¿no? De ese sentido de conectar las cosas con la trascendencia. Como decía David Bohm, el orden implicado y el orden manifiesto, ¿no? David Bohm, el amigo de Krishnamurti, hablaba mucho de eso, ¿no? Que todo, de alguna manera, la vida y la existencia está organizada en planos. Entonces, de alguna forma, todo lo que está ahora aquí manifestado está también en el mundo sutil. Ahí hay cosas que se despliegan o cosas que no, dependiendo también del mundo material. Entonces, bueno, a ver, no sé si todo esto puede resultar un poco farragoso, pero es un poco mi visión de las cosas. Así que ya termino, gracias.